Hola, ¿cómo están todos? Aquí yo nuevamente presentando un nuevo video, aún signados por estas fiestas que se aproximan. Estamos todavía en el mes de diciembre, hoy es 20 de diciembre y estimo, casi estaría segura de que este va a ser el último video del 2024. Porque estamos a 20 de diciembre, en 11 días ya llega el esperado 2025, siempre un nuevo año da esperanzas de cosas nuevas. En mi caso yo no tuve un buen 2024 a nivel personal y salud de mi familia, así que estoy esperando ansiosamente que ese 4 salga y empiece el 5. Con la esperanza, siempre nosotros, creo que todos, ¿no? Estamos con la esperanza de que algo nuevo va a nacer, que con el año nuevo vamos a tener algo mejor. Lo espero fervientemente. Pero bueno, esta introducción es para, no sé, para conversar un ratito con ustedes. Porque en realidad el objetivo de este video es presentarle una nueva clase. Si es la primera vez que te contactas o que ves un video mío, te cuento que mi nombre es Adriana, yo soy profesora de matemática, recibida hace 38 años, así que como te imaginarás estoy actualmente jubilada. Y ante este año escabroso en el que he necesitado, perdón el trabalengua, distraer mi mente, me he convertido en mate youtuber y doy clases de matemática por YouTube. Y en realidad, bueno, esto es muy simple, todo el mundo lo sabe. Colocan en el buscador YouTube, aparece YouTube y acá colocan mi canal que se llama @mateclasesdeadri. Y les va a aparecer mi canal. A él yo te voy a invitar formalmente a que te suscribas, ¿sí? Es muy fácil. Y me dejes un like en los videos que te resulten lindos, buenos, ¿sí? Lo compartas, porque a veces yo sé que ver un video de matemática no es lo más divertido que le puede pasar a alguien. Lo tengo muy claro, ¿sí? Pero a veces hay gente que lo necesita porque tiene una prueba, porque tiene un tema que no entendió claramente, porque necesita practicar. Entonces, a lo mejor no te sirve a vos, pero lo tenés en mente sabiendo que, hay una profesora que da clases porque me ha pasado. Tengo una amiga que es Sandra, que cuando fue a buscar a su hijo a la escuela, una mamá le dijo que tenía problemas con matemáticas y ella le pasó mi canal. Y bueno, oh sorpresa, el chico vio los videos y aprendió ese tema, que en ese momento eran ecuaciones, y aprobó, entendió con mis videos. Entonces, ¿qué pasa? El chico me empezó a pedir nuevos temas. Por eso yo te voy a dejar la opción que en comentarios me hagas el comentario que quieras, si quieres. Pero sobre todo, si hay algún pedido de auxilio, bueno, ese es el lugar. Como este caso. Este caso yo estoy presentando un tema que es la segunda parte de lógica proposicional para Gaby. No voy a repetir todo, ya se los dediqué a Gaby, a Valerie, que es su madre, y a Zulma, que sería su abuela, pero en realidad de todas esas personas, a la persona con la que yo más confianza tengo es con Zulma, con quien trabajo hace 30 años. Trabajaba, ya no trabajo más. Y Valerie fue mi alumna, o sea, bueno, no se los iba a contar y se los terminé contando. Así que bueno, en honor a ellas está esta segunda parte de lógica proposicional, porque Gaby ya está en la facultad y lo necesita. Así que sin más preámbulo, comenzamos. ¿Sí? Bueno, yo les contaba que esta unidad de lógica proposicional contiene varios temas. Se los voy a detallar acá en estos posit que he colocado. ¿Sí? En el video 1 les di la introducción a esto de qué es la lógica, presenté la lógica proposicional, las tablas de verdad, y hasta ahí llegó el video 1 que fue bastante extenso, ¿sí? Me quedó pendiente que el tema de los razonamientos, las formas de razonamiento,
las pruebas formales de validez, reglas de inferencia, leyes lógicas. Y había dicho que les iba a agregar ejercicios, que si bien ustedes tienen, bueno, siempre es inevitable para mí, cada vez que doy un tema, dejarles ejercicios. Así que bueno, se los presento. O sea, ahí no va a haber mucho que hablar. Les voy a presentar otros ejercicios que pueden ser de utilidad para cuando estén estudiando. Bueno, en aquella oportunidad, en el video 1, yo les di una pequeña introducción de qué era la lógica, cuál era el objeto de estudio, cuáles eran las ciencias que se ocupaban de ella, etc. Fue más amplio, acá lo hice un recorrido más rápido porque no es el objetivo repetir todo lo que dije en el anterior. Después trabajamos con la lógica proposicional y ahí les presenté qué era una proposición, cuáles eran sus formas, cuáles eran las proposiciones conjuntivas, disyuntivas, las condicionales, cómo se escribían. Esto era toda nomenclatura. Yo te recomiendo de que si todo esto que estoy mostrándote aquí no lo tienes claro, acá te voy a dejar el link para que vayas al video 1. ¿Por qué? Porque esto es simplemente lo que vimos. No voy a ampliar más. Y luego trabajamos con las tablas de verdad, que acá también les presenté en ese video 1 cómo se iban a construir, que eran con verdadera y falsos y que dependía de la cantidad de proposiciones que intervenían en ella. Para poder hacer este estudio por tablas de verdad, les presenté las tablas de verdad de los conectivos lógicos que se podían utilizar, que son la negación, la conjunción. Esto es digamos, una base, es como las tablas de multiplicar, lo tengo que tener presente, me lo tengo que saber. En nuestro estudio y en nuestra explicación yo les presentaba un ejercicio y acá les daba el machetito, ¿sí? Con estas tablas ya prefijadas, prearmadas, preestablecidas. Y íbamos construyendo la tabla de verdad del ejercicio pedido, ¿sí? Bueno, todo eso lo hicimos en el video 1. Te voy a poner acá mejor el link para que vayas y lo busques. Si no lo tienes claro, tienes que repasarlo, porque si no, no podemos continuar. Así que bueno, nuestro tema de hoy, la segunda parte de lógica, va a arrancar ¿de quién? No anda este mouse. A ver qué pasó. Ahí está. De los razonamientos. Bien. Bueno, veamos entonces. Razonamientos. Entendemos por razonamiento a cualquier grupo de proposiciones relacionadas de tal manera que se supone que una de ellas se desprende de las otras, ¿sí? Esas otras de las que se desprende las vamos a llamar las premisas. Y la que se desprendió la vamos a llamar la conclusión. Es decir, a partir de una de ellas, llamadas premisas, se desprende otra llamada conclusión. Pero todas son proposiciones. Lo que veníamos hablando en el video 1 de proposiciones. Es de hacer notar, debo hacerles notar que estos términos son relativos, el de premisa y conclusión. ¿Por qué? Porque una proposición puede ser premisa en un razonamiento, pero en otro, esa misma proposición puede ser la conclusión. O sea, no hay nada que diga que una proposición que es conclusión va a ser conclusión siempre. Bueno, mi perra salió ladrando. Tomadas aisladamente, ninguna proposición es premisa o conclusión, si no es que forma parte de un razonamiento. Es decir, esto de premisa y conclusión es propio de los razonamientos, ¿sí? Hasta ahora nosotros habíamos estudiado el tema de las proposiciones. Si eran verdaderas, si eran falsas, etcétera, cuál era su valor de verdad en una tabla, etcétera. Pero esto de que sean premisa o conclusión surge a partir de la idea del razonamiento. Existe una conexión entre ellas y con respecto a las proposiciones nosotros establecíamos un valor de verdad. Una proposición podría ser verdadera o falsa, ¿sí? Ahora, cuando hablemos de los razonamientos, vamos a hablar de que un razonamiento es válido o inválido. Y hay
una especie de relación entre ellos, pero no es muy simple. Por ejemplo, ahora vamos a ir leyendo, vamos para atrás. Ahora vamos a ir leyendo algunos razonamientos, cómo se presentan. Por primera vez les voy a presentar los razonamientos. Como dijimos, está formado por premisas y una conclusión, y todos ellos son proposiciones. Entonces vamos a ir viendo qué pasa conforme el valor de verdad de esas proposiciones, ¿sí? Entonces, todas las ballenas son mamíferos. Proposición verdadera, ¿sí? Está diciendo una verdad, ¿no? Todos los mamíferos tienen pulmones. Está diciendo otra verdad. Por lo tanto, esta es la forma de plantear una conclusión. Por lo tanto, entonces, luego se deduce, se desprende, o sea, es parte de los giros idiomáticos, ¿no? Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Lo leo de nuevo, porque esta explicación en el medio por ahí pudo hacer perder a alguien. Todas las ballenas son mamíferos, verdadero. Todos los mamíferos tienen pulmones, verdadero. Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Todas las ballenas tienen pulmones, así que verdadero. Estamos en presencia de un razonamiento que tiene todas premisas verdaderas y su conclusión es válida. ¡Chum! ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En realidad no quiero adelantar, pero como esto es un condicional, tengo verdadero, verdadero, razonamiento verdadero, ¿sí? Pero un razonamiento puede no contener proposiciones verdaderas, sino que todas podrían ser falsas. Igualmente podría ser verdadero. Vamos a ver otro ejemplo. Supongan que les digo, todas las arañas tienen 6 patas. Esto no es verdadero. Todos los seres de 6 patas tienen alas. Esto tampoco es verdadero. Por lo tanto, todas las arañas tienen alas. ¡Chum! O sea, partimos de premisas falsas, sin embargo, el razonamiento es válido. Entonces me dicen, ¿cómo puede ser? Porque el valor de validez o invalidez no depende del valor de verdad o no de las premisas. Analicemos otro caso. Si yo poseyera todo el oro de Fort Knox, sería muy rico. No sé si saben, pero Fort Knox es un fuerte donde se guarda mucho oro. Por lo menos en una época se hacía así. No puedo asegurar que se siga haciendo. Si yo poseyera todo el oro de Fort Knox, sería muy rico. No poseo todo el oro de Fort Knox. Por lo tanto, no soy muy rico. ¿Sí? Sus premisas y su conclusión son verdaderas. Son verdaderas. ¿Sí? Es decir, si tuviera todo ese oro, sería muy rico. Yo no soy muy rico, por lo tanto, no lo poseo, por lo tanto, no soy muy rico. ¿Sí? Y es verdad, yo no soy muy rico. Entonces, el razonamiento pareciera que tiene sentido, sin embargo es inválido. ¿Cómo se los puedo asegurar? Viene en las próximas presentaciones. Para que quede más claro, fíjense si lo presento de esta manera. Si Rockefeller poseyera todo el oro de Fort Knox, sería muy rico. Para quienes no saben, Rockefeller es un hombre muy rico, o lo era, no sé si estará muerto. Bueno, no me distraigo. Si Rockefeller poseyera todo el oro de Fort Knox, sería muy rico. Rockefeller no posee todo el oro de Fort Knox. Esto es verdadero, él no tiene el oro de Fort Knox, porque el oro de Fort Knox está en Fort Knox, no en la casa de Rockefeller. Y Rockefeller no es dueño de ese fuerte. Por lo tanto, la conclusión que emana, así como que se desprende de esto, es que Rockefeller no es muy rico, cosa que no es cierta. Las premisas de este razonamiento son verdaderas, o sea, tanto la primera como la segunda son verdaderas. Pero el razonamiento no puede ser válido. La conclusión no lo es. Por lo tanto, estos ejemplos precedentes lo que a mí me muestran es que hay razonamientos válidos con conclusiones falsas, así como razonamientos inválidos con conclusiones verdaderas. Es decir, no hay una relación biunívoca entre la verdad de mis premisas
y la verdad de mi conclusión para todo el razonamiento. Hay que proceder de otra manera para analizar qué pasa con un razonamiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, acá viene Elda a decirnos que prestemos atención. Antes de ver cómo probar la validez o invalidez de un razonamiento, vamos a hablar de cómo están clasificados estos razonamientos. Los razonamientos pueden ser deductivos. Esto es cuando el fundamento que ofrecen es concluyente para aceptar la conclusión que me están dando, ¿sí? La cual se desprende necesariamente de las premisas, supuesto la verdad de estas, ¿no? Por supuesto, ¿no? La condición será indefectiblemente verdadera, ¿sí? No aparece. La conclusión será, es decir, los deductivos ya está, se deduce, se desprende, o sea, me dicen de tal manera las premisas que no hay duda para la conclusión. Por ejemplo, todas las ciudades europeas tienen una larga historia. Todas las ciudades europeas con una larga historia poseen copiosos archivos. Por lo tanto, todas las ciudades europeas poseen copiosos archivos. No hay duda. No hay duda de esto, ¿sí? Es decir, la conclusión es indefectiblemente verdadera, ¿sí? Pero hay otros que son no deductivos y acá vamos a hacer una clasificación en dos posibilidades. Tenemos los inductivos, que son aquellos en los cuales la conclusión se infiere, pero no totalmente, no necesariamente, como dice acá. Tiene cierto grado de probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, hace varios días que está nublado y luego llueve. Ya nos metimos con el pronóstico de la lluvia, que nunca la aciertan, ¿no? Hoy amaneció nublado. Por lo tanto, hoy llueve. No es totalmente probable que esto ocurra. Es decir, si todos los días amanecía nublado y luego llovía, no es condición para que si hoy amaneció nublado, llueva. Por ejemplo, hoy acá está renublado. 21 de diciembre, 10 de la mañana. Y no parece que vaya a llover. Pero bueno, me puedo equivocar. Es decir, los inductivos son aquellos que se inducen con cierto grado de posibilidad. Podría ser, podría que no. De hecho, cuando uno escucha el pronóstico, dice 80% de probabilidades de chaparrones. ¿Qué me está queriendo decir? Que de un total de 100 días, 80 van a llover. Es muy probable que hoy sea uno de esos días, pero no es seguro. Hoy podría ser uno de los 20. ¿Sí? El segundo formato de los no deductivos es por analogía. Este tipo de razonamiento no es nunca válido. Puede ser más o menos aceptable, pero nunca es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estoy obteniendo por analogía, por comparación. Y bueno, puede dar cualquier cosa. Por ejemplo, Lautaro, Celeste y Agustín van al Delviso Day School. Celeste y Agustín son hermanos. Por lo tanto, ¿qué se puede deducir acá? Que Lautaro también es hermano de Celeste y Agustín. No, o sea, por comparación, ¿sí? Le pasaba a mi hijo que cuando iba a la casa él tenía de amigos dos chicos que eran primos, ¿no? Las madres eran hermanas. Entonces, la madre de uno era la madrina del otro. Entonces, cuando iban a la casa de ellos, todos decían madrina, madrina, madrina. Entonces, él también les decía madrina, porque todas eran madrina. No, ese razonamiento no es válido. Entonces, ¿cómo hago para probar si un razonamiento es válido o no? Solamente con la lectura no me alcanza. Tengo que usar otras estrategias y para eso están pensadas las pruebas de validez. Las pruebas de validez, el método más fácil en función de lo que nosotros aprendimos en el video anterior es usando las tablas de verdad. ¿Qué es lo que hacemos? Establecemos un condicional asociado
a ese razonamiento y lo estudiamos por tablas de verdad. Ustedes saben que el condicional es la implicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Dado un razonamiento, vamos a escribirlo en su forma lógica. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, si Pedro viene, Carlos se irá. Esta oración, el lenguaje castellano nos permite redactarla así, pero yo voy a necesitar que ustedes la piensen de esta manera. Si Pedro viene, entonces Carlos se irá. Porque acá el sí me está dando una condición. Cuando hay una condición es porque hay una implicación sí o sí. Bueno, si Pedro viene, entonces Carlos se irá. Pedro viene, están afirmando en este razonamiento. Por lo tanto, Carlos se irá. ¿Bien? Nosotros le vamos a trazar una liñita para que quede más claro, porque acá estoy usando colores. Cuando ustedes vayan a escribir, seguramente van a usar toda la misma tinta. Entonces, se separan las proposiciones que son premisas de la conclusión con una línea. Normalmente la última es la conclusión de todo lo anterior, casi seguro. Bueno, acá me piden que lo pase a su forma lógica. ¿Cómo es su forma lógica? Yo tengo que escribir esto en términos de esas variables que usábamos P, Q, R, S, para poder llevarlo a una tabla. Entonces acá dijimos que este era un condicional. Si Pedro viene, entonces Carlos se irá. A Pedro viene lo voy a llamar P y a Carlos se irá lo voy a llamar Q. Entonces voy a decir P, entonces Q. Acá tengo la afirmación de Pedro viene, que es la primera a la que llamé P. Entonces, conclusión, Carlos se irá. Q. ¿Bien? Continuemos. Se construye su condicional asociado. ¡Chum! Bueno, yo lo que tengo que hacer es tratar de traducir este razonamiento a una sola línea proposicional. Lo voy a hacer con un condicional, porque estos razonamientos tienen una pinta de condicional. Si ocurre esto y ocurre esto, entonces ocurre esto otro. Y fíjense cómo lo leí. Si ocurre esto y ocurre esto otro, entonces ocurre esto. Es decir, hay un condicional asociado a todo el razonamiento. Voy a armar una implicación que tiene por premisas estas dos. ¿Cómo las uno a estas dos? Prestaban atención a cómo lo leí. Si ocurre esto y ocurre esto otro, o sea que ahí hay un y entre la primer premisa y la segunda. ¿Sí? Todo esto es el antecedente de mi implicación. Si hubiera más premisas, ¿qué hago? Y bueno, esto, y esto, y esto, y esto. Todas sí, porque para que el razonamiento se valide, se tienen que poner en juego todas las premisas. Entonces, bueno, no queda duda que acá hay que poner Q. Esta sería la proposición resultante, por decirlo de alguna manera, que puedo evaluar en función de sus tablas de verdad. Bien, ¿qué puede ocurrir cuando haga las tablas de verdad? Cuando hago las tablas de verdad podría ocurrir que el razonamiento sea una tautología. Si eso es lo que ocurre, entonces mi razonamiento es válido. O sea, si después de terminada la tabla me dio todo verdadero, tautología, el razonamiento es válido. En cambio, si me dan una contradicción, o sea, todos falsos, o una mezcla, algunos verdaderos, otros falsos, en cualquiera de estos dos casos, el razonamiento es inválido. ¿Qué les pareció? ¿Probamos? Probemos entonces. ¿Qué tengo que hacer? Elaborar una tabla. Yo acá veo, se me adelantó esto, yo veo que tengo dos proposiciones, P y Q, P y Q. O sea, hay dos. Voy a hacer una tabla de 4 líneas. Recuerdan del video anterior que la cantidad de líneas aparecía según la cantidad de proposiciones. Al tener dos, por cada valor de verdad de una, tengo verdadero o falso de la otra. Verdadero o falso, es decir, esto es lo que pasa con Q. Y recuerdan que no puedo cambiar el orden, solo ir trabajando en función de lo que voy armando.
Yo acá no voy a traer el machetito, ya debes tener en mente qué pasa con las tablas de verdad de cada uno de los conectivos que estoy usando. Para probar la validez de todo este razonamiento, yo tengo que ir estudiando la validez de esta parte, luego la validez de toda esta parte, y dada la validez de toda esta parte, puedo llegar al final. Y bueno, en función de lo que me dé, veré si el razonamiento es válido o no. Comencemos. Voy a empezar por el paréntesis. P entonces Q. Ustedes saben que el valor de verdad de una implicación refiere a que es falso únicamente cuando partiendo de una verdad llegó a un falso. Entonces, los falsos ni me preocupo, ya sé que son válidos. De los dos verdaderos, este llega a verdad y este llega a falso. Por lo tanto, este es falso. Todos los otros son verdaderos. Esa es la tabla de verdad de una implicación. Lo tienen que tener en la cabeza, lamentablemente. Salvo que su profesor les permita usar tablas. Si les permite usar tablas, bueno, igual después de hacer millones de ejercicios, esto se tiene que grabar, ¿no? Bien, ya hice el valor de verdad de esta parte. Ahora tengo que combinarlo con IP. Es decir, P entonces Q ya lo conozco y P. P entonces Q me dio este resultado. Ahora tengo que comparar este resultado con este a través de un I, una conjunción. Y acá sabíamos que una tabla de verdad de la conjunción daba verdadero únicamente si los dos eran verdaderos. O sea, cuando P entonces Q es verdadero y P es verdadero, ahí se cumple la verdad de todo este resultado. Entonces, fijen la vista en esta columna y esta columna. Esta columna tiene estos dos valores de verdad. O sea que estos dos ya son falsos. De estos dos, el primero solamente es verdadero, porque el otro parte de una verdad y llega a una falsedad. Por lo tanto, este es verdadero y todos los otros son falsos. Bien, bueno, con esta columna tengo resuelto el valor de verdad de toda esta parte. Ahora tengo que estudiar el valor de verdad de esta implicación que parte de toda esta columna y llega a Q, es decir, el final. Esto es una implicación. Es lo mismo que pasó acá. No lo mismo en valor de verdad, sino lo mismo que va a ser falso únicamente si al partir de un valor verdadero llego a un valor falso. Entonces tengo que comparar este resultado de recién con quién, con Q, con este de acá. Fijen la vista, esta columna y esta columna. Yo parto de esta. Esta es mi premisa que está como antecedente. Verdadero, falso, falso, falso. Entonces, el único que me preocupa es este, porque si yo parto de verdadero y llego a falso, es falso. Caso contrario, es verdadero. Bueno, eso es lo que ocurre. Parto de verdadero y llega a verdadero. Por lo tanto, es verdadero. Todos los otros, como parten de falso, también lo son. Fin, todos verdaderos. ¿Qué hemos obtenido? Todos verdaderos. Eso se llama tautología. Como obtuve una tautología, entonces puedo decir que el razonamiento es válido. Si Pedro viene, entonces Carlos se irá. Como Pedro viene, entonces Carlos se irá. ¿Ven que es independiente del valor de verdad de sus proposiciones? O sea, he establecido su valor de verdad en función de una tabla. No lo hice en función de lo que la lectura me va llevando. La lectura me puede llevar a algo erróneo. Bueno, muy bien. Entonces, para probar la validez de un razonamiento, tengo que hacer una tabla. Hay otros métodos, que es parte del tema de hoy, ¿sí? Estábamos acá en razonamiento. Vimos la forma de razonamiento, vimos el razonamiento, ahora vamos a ver las formas de razonamiento. ¿Por qué? Porque según esa forma de razonamiento yo puedo hacer otro mecanismo para demostrar su validez. Pero no me voy a adelantar, que son, ven que acá está las pruebas formales de validez. Bueno, vamos a ver cuáles son las formas que presenta un razonamiento. Analicemos los siguientes razonamientos. Si Bacon escribió las obras de Shakespeare, entonces Bacon era un gran escritor, ¿sí? Son todos antiguos, ¿no?
si desconoces su historia y estás intrigado, ve y busca, googlealo, porque si no se me extiende mucho el video. Si Bacon escribió las obras de Shakespeare, entonces Bacon era un gran escritor. Bacon era un gran escritor. Luego, he cambiado la forma de enunciarlos, Bacon escribió las obras de Shakespeare. O sea que Shakespeare era un trucho. Estaría diciendo. Entonces, lo vamos a llevar a su forma lógica. Si Bacon escribió las obras de Shakespeare, a esta la voy a llamar B, ya que habla de Bacon. Entonces Bacon era un gran escritor. Acá aparece otra vez, bueno, voy a poner B, entonces S. ¿Sí? Cuando hablamos de ejemplos concretos, vamos a usar las letras en mayúscula. Más adelante les voy a decir. Ahora, tengo la condición de que Bacon era un gran escritor. ¿Sí? O sea, la S se cumple. Cuando ponemos acá el razonamiento, esto es lo que se está cumpliendo en este razonamiento. Por lo tanto, Bacon escribió las obras de Shakespeare. En los razonamientos se suele usar en vez de la liñita o con la liñita estos tres puntitos que vienen a simbolizar el luego, por lo tanto se deduce. Es un símbolo que después en la matemática se usa mucho. ¿Sí? Lo dejamos ahí en suspensos. Veamos otro. Si Washington fue asesinado, entonces Washington está muerto. Bueno, no se rían. Estamos haciendo ejemplos de los cuales quiero que sea fácil deducir sus valores de verdad y su validez luego. Yo puedo asegurar que Washington está muerto. ¿Sí? Luego, lo que se desprende de este razonamiento es que Washington fue asesinado. Entonces, acá hay una implicación. Vamos a poner, si Washington fue asesinado, entonces está muerto. Washington está muerto. Estoy asegurando que Washington está muerto. Entonces, se deduce, por lo tanto, que Washington fue asesinado. En ambos casos, su forma lógica es la misma. P entonces Q, Q entonces P. ¿Sí? O sea, la forma lógica de estos dos razonamientos es la misma. Sin embargo, ninguno de los dos es válido. ¿Cómo puede ser esto entonces? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, más allá de lo que implica cada uno de ellos, no podemos estar teniendo en cuenta los razonamientos particulares, estos razonamientos particulares, porque su forma lógica me lleva, es decir, porque ellos me llevan a una misma forma lógica y no, o sea, cuando haga la tabla de verdad, para la tabla de verdad los dos van a ser iguales, sin embargo los razonamientos son distintos. Con ese fin se creó un nuevo método, ¿sí? Que me permite deducir la validez de un razonamiento sin usar las formas lógicas, las tablas de verdad. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, vamos a ir a la prueba formal de validez. ¿Cómo es esto? Considérese el siguiente ejemplo. Si Andrés fue electo candidato, no apareció, lo estoy leyendo. Si Andrés fue electo candidato, entonces fue a Boston. Lo vamos a traducir en Andrés, entonces Boston. Si Andrés fue electo candidato, es la A, entonces fue a Boston, es la B. Si fue a Boston, entonces hizo campaña en Boston. Entonces, si ocurrió B, si fue a Boston, entonces hizo campaña. La llamé C. Si hizo campaña en Boston, entonces se encontró con Daniel. O sea, C, entonces D. Voy a poner. Andrés no se encontró con Daniel. O sea, la D no es verdadera, la niego. O Andrés fue electo candidato o se eligió a alguien con mayores posibilidades. Acá hay un no. O Andrés fue electo candidato o se eligió a alguien con mayores posibilidades.
como digo, o Andrés o estoy diciendo que es un no inclusivo. ¿Se acuerdan que los disyuntivos había dos tipos, inclusivos y no inclusivos? Cuando era uno o el otro, para eso tiene que haber un solo o cuando es uno o el otro necesariamente es la rayita abajo y la tabla de verdad cambia. Luego, y ahí viene la conclusión, este es un ejemplo donde tengo varias premisas. Hasta ahora siempre tenía dos porque era más fácil de manejar para la explicación. Pero un razonamiento no necesariamente tiene dos, puede tener muchas. Miren, acá tiene 2, 4, 5. Luego, se eligió a alguien con mayores posibilidades. O sea, luego lo puse con los 3 puntitos y lo que se concluye es que se eligió a alguien con mayores posibilidades, o sea, el E. ¿Bien? Claro, el tema está en que si yo quisiera probar la validez de este razonamiento usando tablas, tendría, no sé, 1, 2, 3, 4, tengo 5 proposiciones. ¿Se acuerdan que la fórmula para establecer la cantidad de líneas que iba a usar era 2 a la cantidad de proposiciones que aparecen? Como aparecen 2 a la quinta. 2 a la quinta son 32 filas. Bueno, evidentemente se vuelve engorroso. Entonces, debería existir otro método, ¿sí? Bueno, para eso nos vamos a basar en determinadas leyes y reglas, denominadas reglas de inferencia y leyes lógicas, que se van a tener que aprender. Y como repito siempre, o se las saben o si el profesor se lo permite, las pueden tener anotadas. Yo sé que hay profesores que de repente usan algunas leyes lógicas, no todas, y que se las permiten tener como auxiliar. Si eso ocurre, fantástico, has sido bendecida. Y si no, te lo estudias. Entonces, primero vamos a trabajar con las reglas de inferencia. Y luego ven que hay otro capítulo que es las leyes lógicas. Es para no avasallarlos con todo este contenido. Entonces, veamos qué pasa con las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia yo se las voy a presentar, son las siguientes. Una regla es la regla de adición. Vamos a usar la abreviatura AD, es decir, para hacer esta prueba formal de validez yo voy a decir, esto es así por tal cosa, por adición. Cuando digo por adición lo voy a abreviar de esta manera, AD, salvo que tu profesor te haya indicado otra nomenclatura. Entonces, la adición lo que establece es que dada una proposición verdadera, va a seguir siendo verdadera si yo le adiciono con un O cualquier cosa. Porque como el O es válido solamente con que una sea verdadera, como yo sé que es verdadera, agregue lo que le agregue, va a ser verdadera. Ustedes me dicen, ¿y esto para qué me puede servir? Y me puede servir para cuando necesito llegar a la prueba de algo y dice A o B, bueno, yo se lo puedo agregar, ¿sí? No importa que no lo traiga. Al contrario de la adición está la simplificación, que lo voy a abreviar SIMP. Y acá vamos a ver dos posibilidades, por eso está dividido. Porque hay una simplificación con el I, A y B se puede simplificar poniendo solo A, es como que cancelo, simplifico. A y B es verdadero, los dos son verdaderos. Entonces, si los dos son verdaderos, a mí me interesa A por simplificación. O A y B es verdadero, y si a mí me interesa B, podría decir B. Para esto, como el I es verdadero, si yo estoy estableciendo que esta proposición que está en juego es verdadera, porque está en el razonamiento, lo que me están diciendo es que las dos proposiciones que lo constituyen son verdaderas. ¿Por qué? Porque para que una conjunción sea verdadera, establece que ambas tienen que ser verdaderas. Por lo tanto, ambas proposiciones son verdaderas. Entonces yo puedo simplificarla diciendo que si esto es verdadero, A es verdadero. Si esto es verdadero, B es verdadero. Eso dependerá de lo que yo necesite ver. Por ahora está todo medio en el aire, pero bueno, vamos a ver en un ejemplo luego cómo se utiliza.
Otra regla de inferencia es la conjunción, para lo cual la abreviatura va a ser conj, ¿sí? Entonces, si yo tengo una proposición A como válida y una proposición B como válida, ¿sí? En mi razonamiento. Entonces, las tengo sueltas en mi razonamiento. A, B. Vieron que cuando yo enuncio una premisa en un razonamiento es como que la estoy validando, le estoy diciendo que es verdad, ocurre esto y ocurre esto. Entonces, lo que se puede decir es que su conjunción también lo es. Acá yo le podía adicionar cualquiera con un o. O sea, basta con saber la verdad de A, yo le puedo agregar cualquier cosa, porque lo sigue siendo verdadero. Acá la conjunción me pide que las dos sean verdaderas, entonces la puedo unir con un i. Otras reglas de inferencia van a resultar un poco más nuevas, que es por ejemplo el modus ponens, que la vamos a simbolizar MP, y que establece que si yo tengo un condicional A, entonces B, y tengo la validez de A, entonces se deduce B, indefectiblemente. Se deduce la verdad de B. ¿Por qué? Porque si tengo un condicional y la premisa es verdadera, no puede ocurrir que B sea falso. Si no, todo esto sería falso. Si eso no ocurre, podemos tener el modus tollens, MT, que es, si A entonces B, A implica B. Es un condicional. Esto exige que A y B sean verdaderos. Me afirman que B no es verdadero. Entonces, lo que debe ocurrir es que A no lo es. Porque si A es verdadero, es decir, acá estoy estableciendo la verdad del no. ¿Por qué? Porque si A fuera verdadero, la proposición inicial no lo sería. Acuérdense siempre esto, para hacer un condicional, si A es verdadero, entonces B lo es. Si no, todo es falso. Ahora, si B no es verdadero, esta tampoco lo puede ser. Hay otras reglas. Una de ellas se llama silogismo hipotético, lo vamos a llamar SH, que establece qué cosa. Si yo tengo la implicación A implica B y tengo otra, B implica C, entonces es como que se deduce necesariamente que A implica C. Es como, hay en matemática una propiedad que es la transitiva. Esto y esto implica esto, entonces si esto implica esto otro, entonces lo primero me lleva a lo último. ¿Sí? Como que de esta unión. Muy bien. Ejemplos. Para hacer algunos ejemplos, yo voy a traer, para tener acá sobre la mesa virtual, estas reglas de inferencia que acabamos de demostrar. Como siempre digo, esto dependerá de lo que tu profesor te permita. Si tu profesor te permite tenerlas, bueno, fantástico. Si no, te las tendrás que aprender. Normalmente el profesor te permite tenerlas, es lo que ocurre comúnmente, porque igual si no sabes cómo emplearlas, es como que no te va a servir de mucho tenerlas ahí a la mano. ¿Sí? Hay que masticarlas y hacer uno y otro y otro y otro hasta que te quede claro qué es lo que tenés que buscar. Entonces, de lo único que sirve es de un respaldo, porque en definitiva las usaste tanto que a veces hasta ni necesitas mirar, ¿sí? Esa sería la idea del profesor. Y el que nunca las usó y no sabe, es muy probable que no sepa cómo aplicarlas o no le salga bien o tarde más de lo debido. Y entonces por ahí se determina el examen. O sea que mayormente los profesores permiten, pero bueno, no es un tema de discusión. Si el profesor lo permite, las tendrás a la mano. Si no los permite, te las tendrás que aprender. Ahora, como yo quiero que veas cuál es la mecánica de la resolución de una demostración, de una prueba formal de validez, las tengo ahí para que no sea un problema el recuerdo. Bien, yo las tengo acá armadas con los razonamientos, es decir, A, B, C, etcétera, ¿sí? Y los ejemplos que me pueden aparecer son con las proposiciones. Los razonamientos van a estar planteados de esta manera. Una proposición como premisa, otra proposición como premisa, y podría tener otra y otra y otra y otra, es decir, va a haber varias como premisa. Cada línea de una premisa va a estar precedida por un numerito. La primera, la segunda,
¿sí? La tercera, la cuarta, etc. Y luego, a continuación de la última premisa, van a venir los 3 puntitos de que les hablé hace un rato y la conclusión. La conclusión no tiene un número de línea. ¿Por qué? Porque el número de línea me va a servir para la demostración, ¿sí? Entonces, yo tengo que llegar en mi demostración a que me quede solo R, es decir, a que me quede solo lo que dice la conclusión, que en este caso es R, ¿sí? O sea, si yo logro ir procesando esta información hasta que la última línea diga R, es decir, diga lo que dice acá la conclusión, listo. Prueba formal de validez validada. Bien, bueno, le vamos a hacer una rayita así para separar lo que viene en el ejercicio de lo que voy a hacer yo, ¿sí? No sé, como te dijo tu profesor, a mí me resulta cómodo. Yo soy muy visual, creo que en algún momento se los dije. Entonces yo necesito ver las cosas. Si yo no las veo, por ahí me hago lío. No sé. Seguramente que tu profesor te explicó de alguna manera y hay que seguir ese lineamiento. Nunca hay que entrar en litigio con el lineamiento del profesor, si no tenemos otro problema. Bueno, entonces, digamos que mi norte es llegar a R. Yo acá voy a hacer como un cálculos auxiliares, que después voy a borrar, ¿no? Entonces, yo tengo que ir procesando esta información conforme las reglas de inferencia que están establecidas para lograr ir, ¿cómo se diría?, transformando estas proposiciones de tal manera que la última quede R solita, ¿sí? A cada línea que aparece es como que uno lo presenta como verdadero. Si ocurre esto, entonces ocurre tal cosa, ¿sí? Lo estoy afirmando. ¿Por qué lo puedo afirmar? Porque hay una regla de inferencia que me lo permite. Entonces, yo tengo la primera proposición que decía esto, ¿no? Y la segunda proposición que decía esto. Y me pregunto, mi norte es R. R está acá adentro. O sea, yo tengo que ir viendo qué de todo esto puedo utilizar. Entonces acá puedo agregar cosas. Acá puedo quitar, simplificando, siempre y cuando la operación sea un i. Acá tengo un i. Acá puedo agregar, puedo juntar dos cosas con un i. Acá si tengo una implicación y la validez de alguna de las dos proposiciones me da la otra, ¿sí? Es decir, si yo quiero desprender de una implicación algo y puedo verificar una parte de ellas o negarla, puedo sacar la otra. ¿Se entiende lo que tengo que hacer? Yo tengo que ir transformando lo que me dieron de tal manera que por último me quede R. Entonces, yo tengo acá esto. Es una implicación y la R está ahí adentro. Para poder liberarla, primero tendría que deshacerme de la implicación. Esa sería la idea, hablando en términos vulgares. Me tengo que deshacer de la implicación. Entonces, fíjense, si yo me quiero deshacer de una implicación y lo que quiero que quede es la parte que tiene R, o sea, la segunda parte de la implicación, por ahí no lo ven, pero bueno, imagínense, en esta implicación voy a llamar A P y voy a llamar B a Q o R. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo A, entonces B. ¿Ven? Esto es lo que hay que hacer. Este ejercicio yo lo estoy haciendo así para que ustedes lo entiendan, pero hay que hacerlo mentalmente. Yo acá tengo una implicación. A implica B. A implica B. No importa que B sea este choclo. De hecho, yo quiero que sea este choclo para poder liberar esa R que estoy buscando que quiero que aparezca. Entonces, estoy acá. En A implica B. ¿Qué me faltaría afirmar? Me faltaría afirmar A. Si yo pudiera afirmar A, entonces se deduce B, que es lo que quiero, liberar esta parte. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Cómo podría afirmar A? ¿Cómo podría afirmar P? Que está aquí. Pero acá está como P y no Q. Vamos a llamar a no Q
para no generar conflicto con las demostraciones de inferencia como C. Entonces yo acá en la segunda parte tengo A y no sé. No sé. Resultó a no saber, ¿no? Bueno, esto, yo quiero liberar A, dije, quiero tener A solo, y la tengo formando parte de una conjunción. Bueno, fíjense, acá en simplificación, si yo tengo una conjunción, puedo asegurar una parte de ellas. Esto es así porque como la conjunción es verdadera únicamente si los dos son verdaderos, lo que me dice la simplificación es que si yo puedo asegurar una conjunción, entonces A es verdadero o B es verdadero, lo que ustedes necesiten. Bueno, yo ahora necesito A. Entonces, ¿qué hago? Deduzco de esto, entonces A. ¿Sí? Si lo necesitara, también podría haber dicho del mismo, entonces no sé. ¿Cuál quiero de los dos? En este caso quiero no A. Entonces, ojo, quiero A, perdón. Ojo, que A es P en mi ejercicio. Hay que tener eso presente, ¿no? Porque las letras van a ir cambiando y ustedes tienen que poder responder a esto de cualquier manera. Entonces, volvamos al razonamiento. Y digo, yo tengo P y no Q. Por simplificación, puedo desprender en una nueva línea P. Acá yo voy a escribir un textito que justifica. Es decir, ¿por qué puedo asegurar P? ¿Por qué puedo deducir P? ¿Por qué puedo poner como una aseveración P? Porque todas estas van a ser premisas que yo voy a poder usar. Esta 3 la voy a poder combinar con las anteriores. En todo mi razonamiento, a ver, el razonamiento yo voy a ir demostrando cosas, ¿no es cierto? Usando las premisas que tengo. Si las usé, no las invalido, las puedo seguir usando. Entonces estoy agregando nuevas condiciones para poder llegar a demostrar que mi norte, R. Entonces dije, la tercera premisa es P. ¿Por qué pueden asegurar P? Ustedes no pueden poner P y nada más. Tienen que escribir por qué. Entonces yo lo saqué de la línea 2. ¿Por qué? Por la regla de inferencia de simplificación. Entonces pongo de 2 por simplificación. Es mi forma de justificar. Ustedes sigan la forma de justificar que les dio su profesor. Es decir, cuando ustedes hacen una primera deducción, al lado tienen que justificar por qué. La forma de justificar es la línea que usaron y la regla de inferencia que les dio validez a esa deducción. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces yo ahora tengo la primera línea que decía P implica QOR y la tercera línea que dice P. Estoy en estas características. A implica B, A. A implica B, A. ¿Qué se deduce? Se deduce B, que en este caso es QOR. Entonces vengo acá y digo, como cuarta línea, QOR. ¿De dónde saqué esta deducción, señores? Lo saqué de la 1 y la 3. ¿Por qué? Por esta regla de inferencia llamada modus ponens. Entonces pongo de 1 y 3 por modus ponens. ¿Se entiende? Es decir, yo saco una conclusión, saco una aseveración y digo por qué puedo hacer esto. Y el por qué me lo dan las reglas de inferencia. ¿Sí? No está terminado. Yo no llegué a R. Yo acá tengo QOR. Yo necesito, mi norte, ¿quién es? Nunca hay que perder de vista dónde tengo que llegar, porque por ahí estoy a un paso y sigo demostrando y agregando cosas y agregando otra y resulta que ya estaba terminado, ¿sí? Entonces, a cada paso que yo hago, digo, ¿a dónde tenía que llegar? A R. Todo esto que estoy escribiendo acá es cálculo auxiliar, porque en realidad la resolución del ejercicio es esta, solita. Mi norte es R. Ajá, lo tengo acá. ¿En dónde? En medio de una disyunción. Entonces, tengo que tener en mente qué pasaba con las disyunciones en las reglas de inferencia. ¿Ven a lo que digo? Que si yo no conozco la regla de inferencia que tengo, no sé qué tengo que usar. Entonces voy a empezar a improvisar o a investigar y eso en un examen no sirve. Bien, R, la tengo en una disyunción. Las disyunciones aparecen acá. Si yo tengo una disyunción y puedo negar una parte, se deduce la otra.
yo quiero que se deduzca R, por lo tanto tendría que tener negada Q. Pero fíjense, acá en el 2 tengo negada Q, ¿sí o no? Entonces, a ver, veamos. Yo tengo Q o R, ¿sí? ¿Y qué necesito? Necesito C, necesito la negación de Q. Entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, yo les dije acá, en el A y no C, que por simplificación yo podía deducir o uno o el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque era justamente una conjunción. Entonces, nuevamente del 2 voy a sacar que esto es no Q. Por esto mismo que dije acá. O sea, de la línea 2 por simplificación. De 2 por simplificación, no Q. O sea, cuando ustedes tienen una conjunción, pueden sacar las dos líneas separadas. Es como que las pueden abrir. Esto da P o esto da no Q. Lo pueden hacer de entrada. A veces no lo hacemos de entrada porque no me sirve, no me suma al razonamiento, pero lo pueden hacer. Voy a cortar un momento esto y decirles que un razonamiento no tiene una demostración determinada. Es decir, un alumno o una persona lo puede demostrar por un camino y otra por otro, ¿sí? Usando por ahí distintas estrategias. Y los dos pueden ser demostraciones válidas, ¿sí? No hay una demostración fija, no es que tiene que ser un proceso. O sea que otro alumno podría haber dicho, de 2 saco P por simplificación y de 2 saco no Q por simplificación. Y lo dejan ahí para cuando lo necesiten. Entonces ahora que yo tengo en la cuarta línea Q o R y en la quinta tengo no Q, ahora puedo aplicarle el silogismo disyuntivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un O y la negación de una parte, me da la otra. Entonces yo acá tengo una disyunción, la negación de una parte, ¿qué se deduce? Se deduce la otra. ¿Qué es lo que yo quiero? Mi norte. Entonces digo, como 6, que me da R. ¿De dónde saqué R? De 4 y 5 por silogismo disyuntivo. De 4 y 5 por silogismo disyuntivo. Fin. Esto es muy fácil, pero para hacerlo fácil hay que tener trabajado esta demostración. Si no, no funciona. No funciona. Muy bien. Limpiemos. Me tomé un mate. Bien, hagamos otro, porque sé que por ahí todavía quedan dudas. Bueno, imaginemos. Me dan estas dos premisas y esta conclusión. ¿Sí? Estas son mis premisas originales. Las premisas originales las separo. ¿Por qué? Yo las separo en mi demostración, las separo porque sé que eso está bien. Es decir, eso no es discutible. No sé si está bien o está mal. No es discutible porque es lo que me dieron. ¿Sí? Todo lo que viene aquí abajo es lo que yo voy deduciendo y puedo cometer error, ¿no es cierto? Entonces, es lo que, digamos, me permite demostrarlo, pero yo puedo haberme hecho algo mal. Tiene que estar justificado. Bueno, en este razonamiento la conclusión es P. No siempre la conclusión va a ser una proposición así tan simple, ¿eh? Da la casualidad que elegí estos dos ejemplos en donde daba P, pero acá podría dar R, entonces P. No sé, cualquier cosa. Bueno, como les dije en el primer ejemplo, yo tengo que tener muy en cuenta quién es mi norte, a dónde tengo que llegar. Tengo que llegar a P, lo puse acá en grande para verlo. Entonces, yo tengo una primer premisa que está construida de esta manera, me cuesta verla, entonces digo, esto es A y esto es B. En realidad es no B. ¿Sí? Vamos a ponerle no para que me sea más fácil. Y están unidas por un O. O sea, tengo una disyunción entre A o no B. Y en la segunda parte tengo R implica S. R implica S, ¿quién es? Lo tengo acá. O sea, tengo B. O sea que en realidad, traducido a las letras que yo estoy haciendo, y vuelvo a repetir, ustedes no tienen que traducirlo a A y B.
Lo estoy haciendo para que lo vean, para que lo noten. Después ustedes tienen que trabajar directamente con esto, sin pasar a las traducciones. Entonces, yo acá tengo A o no B y B. Entonces, tendré que tener presente que esto se parece a qué regla de inferencia. Y tiene la pinta de un silogismo disyuntivo. Fíjense, en el silogismo disyuntivo yo tenía A o B, A o B. Y negado una parte, entonces me daba la otra. Yo acá tengo A o no B y acá tengo B. Fíjense que acá la negación está en el de abajo, pero si está en el de arriba, el B solo es la negación del otro, o sea, están en signo contrario, entonces uno es la negación del otro. ¿Estoy en un silogismo disyuntivo? Sí, señores. Tengo A o no B y negado B, no B. Entonces, ¿qué me va a dar de esto? Me va a dar A. ¿Quién es A? P o Q. Perdón, P y Q. Entonces yo puedo afirmar que tengo P y Q. ¿De dónde lo saqué? Del 1 y 2, porque regla, por el silogismo disyuntivo. Entonces digo, de 1 y 2 por silogismo disyuntivo. ¿Sí? Esto que estoy haciendo acá, ustedes lo pueden hacer en un papel aparte, ¿sí? Pero tienen que trabajarlo tanto que de acá dicen, tengo un O y acá tengo negada esta parte. Entonces me da la otra por silogismo disyuntivo. Cuando uno conoce esto, aunque lo tenga escrito, ¿sí? Le sale así, al dedillo. Bueno, muy bien. Pienso en mi norte. Mi norte es P. Y lo tengo acá, en medio de una conjunción. Pero esto era simple. La simplificación es el más fácil, porque si yo tengo un I, se desprende cualquiera de las dos partes. O sea que en este caso ni lo voy a traducir. Digo, como tengo una conjunción de P y Q, deduzco P. Porque puedo deducir P o puedo deducir Q. Bueno, y acá es donde viene fijarme el norte. ¿Sí? Como yo tengo que deducir P, digo, bueno, deduzco P de 3 por simplificación. Y ya está, señores. Ya lo demostré. Ya llegué a P solito. ¿Se dan cuenta que es muy fácil? Conociendo las reglas de inferencia y sabiendo cómo aplicarlas. ¿Sí? Si ustedes quieren ponen pausa y lo revisan y lo mastican. Yo continúo, así que limpio el borrador y les voy a dar uno más. Supónganse que me dan esto. 3 proposiciones. Estoy así como terrible. Y la conclusión es no P. Entonces, este es ¿quién? Mi norte, no P. A este tengo que llegar. ¿Sí? Bueno, yo tengo que llegar a no P. Y la P aparece solamente en el primero. Ajá. ¿Está en medio de quién? De una implicación. Bueno, ahí ustedes se tienen que dar cuenta que entran en juego estas dos, o el modus ponens o el modus tollens. Ustedes tienen que liberar la P negada. La P negada sería el modus tollens. Para eso tendrían que tener negada la segunda parte, ¿sí? Es decir, tendría que tener negada Q. ¿Cómo puedo lograr negada Q? Bueno, a ver, voy a trabajar con la segunda, que tiene Q entonces R. Y en la tercera tengo no R. Ese es un modus tollens. A implica B. No B, entonces se deduce no A. Q implica R. No R, entonces se deduce no Q. ¿Sí? ¿Es un modus tollens? Sí, tal cual, está servidísimo. Entonces digo, 4, no Q. ¿De dónde lo saqué? De la línea 2 y de la línea 3. ¿Por qué? Por modus tollens. De 2 y 3 por modus tollens. Bien. Ya tengo no Q, que era lo que estaba tramando para llegar a mi norte, que es no P. Entonces, a ver, veamos. Yo tengo P entonces Q, y ahora en la línea 4 logré el no Q. ¿Tengo un modus tollens? Sí.
fíjense, A implica B, no B, que en este caso sería no Q, entonces no A, que en este caso sería no P. O sea que puedo concluir en no P. ¿De dónde lo saqué? De 1 y 4, otra vez por modus tollens. Cuando ustedes aplican la inferencia, no hay una regla que establezca que tiene que ser una sola vez, no hay una regla que diga que no puedo volver a usar una premisa. Entonces, cada premisa que están agregando la pueden usar las veces que la necesiten, con las que les dieron. Lo único que no se puede usar es la conclusión. A la conclusión hay que llegar. Es mi norte, como les digo acá. ¿Sí? Muy bien. Borremos. Les voy a dar un bonus track. Voy a dar uno más. A ver si me sale. Es más, lo voy a hacer sin borrador. Si puedo. Vamos a ver. Entonces, supónganse que tengo esto y se deduce Q. O sea, mi norte es Q. Bueno, este está medio servidísimo. Yo no sé, a ver, si ustedes estuvieran acá delante mío, les diría, bueno, ¿qué les parece? Y acá tengo una implicación y una parte de la implicación. Tendría que fijarme en modus ponens o modus tollens. La parte que tengo es el antecedente de la implicación afirmado, o sea que esta pinta tiene. A implica B y A. ¿Qué me va a dar? B. En este caso, ¿quién es B? Todo esto, bueno, tal cual. O sea que yo digo que de estos dos se deduce Q y no R de 1 y 2 por modus ponens. ¿Sí? Yo tengo que llegar a Q. Mi norte es Q. Y lo tengo participando de una conjunción. Bueno, ahí ustedes se tienen que acordar de la simplificación. En el I, ustedes pueden sacar una parte y queda la otra, cualquiera de las dos sea. Yo quiero que quede Q, que es la primera parte, entonces lo afirmo, Q. De 3 por simplificación. Y ya la demostré. Pensé que iba a ser más larga. Ya la demostré. Fin. Es fantástico. No me digan que no. Entonces, a mí lo que me van a dar es una serie de premisas y yo, a través de esas premisas y las que pueda ir deduciendo por las reglas de inferencia, o luego yo ahora, después que terminemos esta parte, vamos a ver las leyes lógicas. Las leyes lógicas vienen a sumarse a este trabajo, o sea, yo voy a tener las reglas de inferencia más las leyes lógicas, o sea, voy a tener más herramientas. Bueno, con todas esas herramientas yo tengo que ir obteniendo nuevas premisas, si vale el término, nuevas proposiciones que afirman, que se pueden afirmar como válidas, ¿sí? Hasta llegar a mi norte, que estaría acá después de los 3 puntitos. O lo mismo ocurriría si tengo un O. Puedo asociar A, O, B o C. Y tengo una distribución, que es como la distributiva matemática, ¿no? Que si yo tengo afuera un O y adentro un I, yo puedo hacer la conjunción entre A o B y B o C, o viceversa. Si afuera tengo un I y adentro tengo un O, puedo hacer la conjunción de A y B, B y C, unidos por 1. Es como que aplico distributiva, por o con la suma o con la resta, por ejemplo. Entonces, vayamos a los ejemplos concretos, ¿no? Ahora tengo todo para usar, tanto las reglas de inferencia como las leyes lógicas. Puedo usar todo. Entonces, un razonamiento podría ser el siguiente. Me dan estas dos premisas y quieren que demuestre esta conclusión, no Q. ¿Ven a lo que yo me refería hoy? Que yo puedo tener un tipo de demostración y otra persona puede tener otro, porque hay tanto para utilizar en estas demostraciones que se pueden seguir caminos diferentes y aún así llegar al resultado esperado. Entonces, fíjense, mi norte, ¿cuál es? No Q. Entonces yo ubico en lo que tengo como premisa dónde está Q o no Q directamente y trato de llegar a él. Yo lo tengo aquí, adentro de este paréntesis, que está formando parte de un condicional. Entonces,
había una regla de inferencia, acá el modus ponens, que decía que si yo tengo un condicional y la primer parte, o sea, cuando yo tengo un condicional y la primer parte, tengo que analizar qué tengo en la segunda premisa, si tengo la primera parte o la segunda. Si tengo la primera parte, la tengo que tener afirmativa. Y si tengo la segunda parte, la tengo que tener negativa, o sea, negada. Entonces, según lo que tenga de estos dos, puede ser modus ponens o modus tollens. Yo acá tengo la implicación y el antecedente afirmativo, o sea, estoy en las condiciones de modus ponens. ¿Hay alguna ley lógica que me permita hacer lo mismo? No. Así que voy a usar esta regla de inferencia. Voy a decir que de 1 y 2 se deduce entonces no Q o R. Y acá pongo de 1 y 2 por modus ponens. Bueno, ahora observen, yo tengo negado una conjunción. Eso estaba por aquí. Cuando yo tenía negada una conjunción, el teorema de De Morgan, si yo tenía negada una conjunción o una disyunción, se podía sacar el paréntesis, por llamarlo de alguna manera, invertía, si era conjunción pasaba a disyunción, y si era disyunción pasaba a conjunción, y se negaban ambos. Entonces yo acá puedo decir que esto es no Q y no R, pasé de un no a un I, ambos negados, por este que tenía antes, por cómo se llamaba esta ley, teorema de De Morgan. Entonces de 3 por teorema de De Morgan puedo hacer esto. Siempre que hago un paso, me fijo mi norte. Mi norte es llegar a no Q, que ya lo tengo acá, el no Q. Pero lo tengo formando parte de una conjunción. Bueno, pero había una regla de inferencia que me permitía simplificar. Si tengo una conjunción verdadera es porque ambos son verdaderos, por lo tanto puedo cancelar cualquiera, simplificar cualquiera. ¿Cuál voy a querer simplificar? Y evidentemente no R. Entonces voy a deducir la verdad de no Q de esta línea anterior por simplificación. Y listo, hemos demostrado el razonamiento que nos dieron. Ya va tomando forma, ¿no es cierto? Ya después de haber hecho, creo que este es el quinto. Lo que pasa es que le agregué las leyes lógicas. Bueno, son nuevas herramientas para que ustedes puedan seguir demostrando, ¿sí? Hacemos otro. Me dicen, P y Q implican no R. No R y no Q es otra verdad, y yo tengo que demostrar que se deduce no P. No siempre voy a tener dos líneas, ya se los dije, ¿no? Pero bueno, da la casualidad que aparecen ellos. Acá hay una ensalada rusa y yo tengo que llegar a no P. Y la P está aquí. Bueno, veamos. Acá adentro tengo un I. Yo puedo simplificar ahí adentro, donde estaba la simplificación, A y B, era válido cualquiera de los dos. Bueno, yo tengo que llegar a no P, que sería la negación de esto. Acá es una conjunción y está en afirmativo. Tendría que haber alguna manera de negarlo. Bueno, a mí lo que se me ocurre es, como acá está la R repetida, hacer de alguna manera que me quede para usar el silogismo donde estaba, el modus tollens. Como yo tengo que llegar a P, que está en el antecedente, tendría que sacarme esta parte. Entonces, la única forma de sacarme esa parte es si tengo negada su afirmación. Como es no R, tendría que tener R. Bueno, fíjense lo que hago. Acá adentro, como tengo un I, voy a simplificar. Y voy a decir que esto es no R. Simplifico la Q por simplificación en esa. ¿Qué me quedó? No, y simplifiqué adentro. ¿Puedo hacer esto? Sí. En matemática no, me dicen ustedes. Bueno, pero esto no es matemática. Acá puedo hacer esto. Ahora que tengo una doble negación que estaba acá, no A era A. Por lo tanto, esto es R. De 3 por doble negación. Bueno, entonces fíjense, llegué a la negación de esto. Esto era no R, negado es R.
Entonces, si yo tengo algo, entonces no R, y lo tengo negado acá, por modus tollens, cuando niego la segunda parte, me da la negación de la primera. O sea que puedo decir no lo primero, P y Q. ¿De dónde lo saqué? De 1 y 4 por modus tollens. ¿Y esto qué es? La negación de una conjunción. Acá habíamos visto una de las leyes nuevas, que es la de De Morgan, que si yo tengo una conjunción negada, es la disyunción de las negaciones. O sea, es no P o no Q. De 5 por teorema de De Morgan. ¿A dónde tengo que llegar yo? A no P. Y lo tengo como parte de una conjunción. Para llegar a liberarlo, lo que yo tendría que hacer es buscar algo que me permita, no quiero decir simplificar, porque la simplificación es cuando es sí, pero fíjense que acá en las leyes vimos que la ley de idempotencia decía que si yo tengo un y o un o, era válido el primero. O sea, el primero es equivalente a y b, el primero es equivalente a A o B. Entonces, si tengo, y viceversa, si tengo A o B, es equivalente a no A. Entonces puedo decir que de 6 por idempotencia he logrado el primero. Si quieren, por ahí a otro se le ocurrió darlo vuelta y usar el primero, ¿sí? Bueno, es lo mismo. Yo no sé si acá había otra cosa. Claro, pero ven, para el silogismo disyuntivo necesitaba negar el primero, entonces me daba el segundo. Podía haber, en vez de haber hecho todo esto, podría haber hecho acá, cuando tenía esto, negado. Bueno, no importa. Es esta demostración. Como les dije, podrían haber seguido otro camino, ¿no? Bueno, les voy a dar algunos más, como para que no se queden con sabor a poco, porque yo sé que esto cuesta a veces. Pero ahora lo voy a usar con las letras de los razonamientos particulares. Supongan que sé que me dan esto. Este es el razonamiento del ejemplo que les di cuando empecé con esta. Bueno, a ver. Me faltó, no apareció la conclusión. Ahí está. Bueno, a ver, yo tengo que llegar a E. Y tengo todo esto. Entonces, fíjense, vamos a ir construyendo la deducción a partir de esto. Dentro de las leyes nuevas, no, en las reglas de inferencia había, lo tengo en dos partes. Silogismo hipotético dice A implica B, B implica C, entonces A implica C. Y en la asociación tengo lo mismo. O sea, ¿ven a lo que me refería? Que por ahí un alumno usó silogismo hipotético y otro usó asociación, y los dos están bien. ¿Para qué lo voy a usar? Voy a unir estos dos. Como yo tengo que llegar a E y está unido con A por un O, entonces voy a tener que ir sacando proposiciones del medio y dejando la A. Entonces digo, A implica B, B implica C, puedo deducir que A implica C. Por silogismo hipotético de 1 y 2. Por ahí otra persona puso de 1 y 2 por asociación y están los dos bien. Como llegué a A implica C y acá tengo C implica D, podría poner que A implica D. De 6 y 3 por silogismo hipotético, puse yo de nuevo. Por ahí otro puso por asociación, de nuevo. Puedo poner uno por silogismo hipotético y otro por asociación, no sé, como guste. Bueno, A implica D y acá tengo negada la D. Eso era una regla de inferencia que cuando tenía una implicación podía afirmar la primera, entonces se afirmaba la segunda, o negar la segunda, entonces se afirmaba la primera. Estoy en el caso de negar la segunda. Entonces se niega la primera, por modus tollens, no A. De 7 y 4 por modus tollens. ¿Bien? Tengo no A. Bien, perfecto, porque ya se desprende E. ¿Por qué? Porque cuando tenía una conjunción,
una disyunción. Siempre digo lo mismo. Para mí es conjunción la O, pero no. Una disyunción. Si yo tenía negada una de las partes, se establecía la validez de la otra. En este caso, como tengo negada la primera, sería este caso, negada la primera, se afirma E directamente. O sea, de 5 y 8 por silogismo disyuntivo. Y ya está, lo he probado. Bueno, para no dejarlos ahí nomás, un bonus track. Les voy a... Bueno, así llegamos al final de este capítulo preparado para Gaby. Y como había prometido que les iba a dejar algunos ejercicios para que ustedes practicaran, yo sé que en la web van a encontrar miles, pero bueno, para que no tengan que estar buscando, les dejo una ejercitación que yo daba cuando daba estos temas, para que repasen, para que puedan practicar y repasen, ¿sí? Ahí tienen varios. Ustedes pueden hacer una captura. Y algo que no hicimos juntos, pero bueno, sería bueno, es que tal vez tu profesor te lo da con enunciados. Entonces, bueno, hay que traducirlo al razonamiento, después a su forma lógica y, bueno, demostrar su validez. Te lo dejo como obsequio de Navidad. Como dije al comienzo, es muy probable que este sea el último video del año, porque a pesar de que todavía quedan unos días, es poco probable que yo termine la... Para hacer estos videos a mí me lleva mucho tiempo la preparación inicial, es decir, armar el PowerPoint con la animación correspondiente a que yo después pueda ir hablando y mostrándoles los resultados, porque como no tengo una forma, todavía no encontré una forma de escribir en línea. Es decir, encontré pizarrones, pero la letra me sale muy fea con el mouse. No, todavía no lo logro. Entonces, me gusta más esto de que va apareciendo. Bueno, este es un proceso en donde yo tengo que armar la clase en mi mente y después ir desarrollándola en PowerPoint. Vieron que a veces me aparece una cosa y no otra. Es porque, bueno, en algún momento cometo algún error. Entonces, bueno, a medida que voy viendo lo que va apareciendo y me aparece algo que no es lo esperado, lo arreglo en línea. Ustedes sabrán disculpar. Si yo no lo hago así, después tengo que empezar todo de nuevo o compaginar los videos y es más engorroso. Es decir, tardo más en presentárselos. Bueno, y acá como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal, me dejen un like, así me quedo contenta de que hice las cosas bien y algún comentario, el que deseen. Si es un pedido de auxilio, también. Por ahora no me queda más que desearles feliz Navidad, que esta resurrección, no sé si son de la religión católica, en mi caso sí, pero bueno, es un momento pongámosle un momento de reflexión para ver qué hemos hecho durante este año, con quién nos abrazamos, qué tenemos para pedirle a nuestro Dios, al que sea. Por ahora en este video hemos llegado al final, así que los dejo hasta el próximo video o hasta que llegue Papá Noel.